Hola, bienvenidas, bienvenidos a Historias Migrantes, el podcast que te hará soñar con vivir en otro país. Hoy nos acompaña Débora López, una española que hace 3 años decidió instalarse en Corea del Sur para dar clases de inglés a los coreanos y hoy nos va a contar un poco cómo es vivir en esa parte del mundo. Hola Débora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos en Corea del Sur. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote un poquito cómo era tu vida antes de empezar a emigrar y qué hacías en Barcelona y por qué decidiste elegir Corea para vivir. Bueno, pues yo creo que no decidí Corea, sino que fue un cúmulo de catastróficas, no desdichas, sino de oportunidades. Y bueno, Corea me eligió a mí, yo creo. Pues en Barcelona yo trabajaba de profesora de español en academias y como la situación laboral pues es un poco complicada en Barcelona, pues trabajaba siempre de part-time job, ¿no? No tenía contratos, llegué a tener hasta 5 trabajos al mismo tiempo para conseguir un sueldo de 800 euros y bueno, pues era complicado. Entonces, bueno, yo estudié filología hispánica y cuando estaba haciendo la carrera estuve pues unos 8 meses viviendo en Edimburgo y ahí me empezó a picar el gusanillo de vivir en el extranjero. Eh, pero me di cuenta de que la mayoría de españoles que estaban en Edimburgo pues lo pasaban mal porque tenían trabajos bastante precarios y eran como la mano de obra barata de Escocia, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues si me quiero ir a otro país tendré que hacer algo, encontrar algún método para no tener que, bueno, hacer algo que no me gusta o no me apetece, ¿no? Ujú. Luego también la carrera, pues me fui de intercambio a Perú y allí estuve estudiando un año, estuve haciendo lingüística y la verdad es que me gustó mucho la experiencia y me planteé realmente si quedarme o no. Uno de mis profesores me dio la oportunidad de hacer un máster allí, pero bueno, lo típico, ¿no? De la familia, de no, pero vente, que Perú es muy peligroso, que Latinoamérica es muy peligroso, no sé qué. Bueno, yo nunca tuve ningún problema en Latinoamérica, la verdad, tengo que decir. Pero bueno, decidí volver a España, acabar mi máster y allí pues decidí hacer el máster de enseñanza del español como lengua extranjera para poderme ir a otro país a trabajar. Ujú. Y entonces eso, durante los 2 años del máster pues estaba haciendo trabajos de part-time job en diferentes academias y en ese momento yo salía con un chico japonés en Barcelona y entonces el objetivo era ir a Japón. Pero por cosas, no sé, yo imagino que mi currículum en aquel momento no era lo que piden en Japón, que tienen Ujú. otras exigencias. Y cuando yo empecé a echar currículums en Japón, pues no me llamaba nadie. Y pensé, bueno, pues ¿cuál es el país que está más cerca a Japón? Corea. Claro. Y en ese momento, además en el máster tenía bastantes compañeros que eran de Corea o de Asia, ¿no? Entonces aquello pues me daban información de cómo era y me empezó a llamar la atención. Entonces envié un currículum a una academia en Seúl y al día siguiente me llamaron. Qué bueno. Y entonces yo dije, bueno, pues tendré que intentarlo. Mi novio en ese momento, mi exnovio en ese momento estaba en Japón. Y pues decidimos bueno, que iría a Seúl, que estaría un tiempo, luego intentaría irme otra vez a Japón, Cruzar, ¿no? claro. Ujú. Y vernos entre medias, pero ya sabes que estas cosas, bueno, la distancia enfría las cosas. Es más difícil, claro. Y yo llegué a Y, Seúl y a mí me pareció todo genial. te gustó, ¿no? De entrada. Sí. Y te iba a decir, esta empresa que te contrató te gestionó todo a nivel visas, contratos, te ayudó a conseguirle el papeleo. Sí, sí, pero tengo que decir que trabajar en una academia en Corea primero es muy difícil porque hay muy pocas. De hecho, la academia esta donde yo empecé cerró. Ujú. Y segundo, que las academias te tramitan el visado, pero lo hacen todo ilegalmente. Es decir, Ilegalmente. sí. Es decir, por ejemplo, el gobierno coreano, si tú eres extranjero, te obliga a la empresa que te contrata a pagarte pues los impuestos
Ujú. pues sanidad, formación al trabajador, ese tipo de cosas, pero esta academia no lo hacía. Falsificaba documentos. Y además el sueldo mínimo en Corea del Sur es unos 1.600 euros, si no estoy Ujú. equivocada. Entonces en mi contrato ponía que yo cobraría 1.600 euros, pero eso no era verdad, porque te pagaban en Ah, función de las horas que trabajabas. Y claro, yo no trabajaba 8 horas diarias, nadie trabaja en una academia 8 horas diarias. claro. Entonces, de lo que me Y prometieron con al... a la realidad, ¿no? Sí. Cambiaba bastante. Con qué visa entraste cuando entraste? ¿Visa de trabajo? No, yo llegué con una visa de turista, pero en cuanto llegué, el jefe de la academia me dijo, vamos a inmigración y gestionamos tus papeles, y en 15 días ya tenía mi visado de trabajadora, que aquí tienen un Ujú. visado especial para profesores de lenguas extranjeras en general, Ah, bueno. y fue muy rápido. Sí, sí. La verdad es ¿Tú que crees que no. es un país fácil para ir a buscarse uno la vida si eres profesor de idiomas? Si eres profesor de inglés, sí, definitivamente. Si eres profesor de otros idiomas, no. Ok. Porque tú allí das Eh, clases de español o de inglés. sí, de español, de español. De español. Sí. Ajá. Aquí el idioma más estudiado obviamente es el inglés, y cada vez piden gente con más formación, es decir, hace quizás 5 años o 7 años venían personas nativas pero que no tenían formación. Ujú. Ahora ya eso es imposible, todos tienen que tener formación para ser profesores, y profesores de chino, de japonés, de vietnamita también es bastante común porque claro, están muy cerca, Ujú. pero el español, pues hay muchos estudiantes, pero en realidad no hay tantos sitios donde se ofrezca. ¿Dónde hacerlo? eh, Claro. mm, ¿Y qué dirías tú que es lo más chocante así culturalmente para alguien que llega de nuevas al país? mm, Porque yo todo creo será que, chocante, porque es un país muy distinto, ¿no? Pero no sé, para ti, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste? bueno, pues por ejemplo, en el tema laboral, bueno, yo creo que si vienes aquí como estudiante de intercambio es genial, o sea, te lo pasas, pero vamos, teta, porque emborracharse es baratísimo aquí. Pero si vienes como trabajador, es muy complicado, sobre todo si trabajas en oficinas coreanas. Trabajan muchísimo, tienen las cenas estas obligatorias con los jefes, que les hacen beber, les hacen bailar, les hacen muchas guarradas. Entonces, en mi caso, yo nunca he vivido eso tan extremo porque trabajaba en una academia y ahora trabajo en universidad. Esto en universidad no pasa, pero en la academia sí que es verdad que había cosas como, por ejemplo, tú no te puedes poner enfermo, porque si te pones enfermo te echan. Wow. Sí, yo el primer invierno que pasé aquí estaba en la academia y cogí la gripe A, que es bastante brutal, y literalmente fui a trabajar con fiebre, me caí en clase y tuvieron que llamar a la ambulancia porque yo no tal. Y al día siguiente el jefe me llamó y me dijo, bueno, pero vienes, ¿no? A trabajar. Muy bien. Sí, Ahí manteniendo los derechos de los trabajadores a tope, ¿no? es un clima de trabajo bastante duro, pero si tienes la suerte, por ejemplo, de trabajar en una empresa internacional con sede en Seúl, por ejemplo, entonces ahí cambia la cosa. Si tú Ujú. tienes un jefe coreano, mal. Ahora, si trabajas en un ambiente laboral internacional, pues ya las reglas del juego son diferentes, ¿no? Pero en Ajá. general eh, es complicado, yo creo que para un español quizá adaptarse a tanta jerarquía que hay aquí a nivel laboral. Hay mucha Ajá. jerarquía. Es un poco entonces como en Japón, ¿no? En ese Sí, sí, sentido, sí. que Sí, sí, yo creo que sí es. normalmente la jerarquía se respeta bastante y además va un poco como por experiencia y edad. No hay jefes jóvenes, digamos, en Japón. Me imagino que en Corea es un poco parecido, ¿no? Sí, 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 es bastante similar. Por eso es bastante complicado. Yo, mis amigas que españolas o hispanohablantes que viven aquí y trabajan en oficinas lo pasan realmente mal porque el extranjero siempre será extranjero a pesar de que hable súper bien coreano,
nunca le van a dar ciertos puestos de responsabilidad, aunque lleve 5 años en la empresa, aunque hable nativo coreano, porque no les encaja con la escala de jerarquía que ellos tienen. Claro, ¿tú a día de hoy ya hablas coreano? No, nada, casi nada. Nada, ok. Pero lo has intentado, o sea, ¿estás intentándolo o directamente se puede sobrevivir con el inglés? Yo creo que en general se puede sobrevivir con el inglés. También depende de dónde te muevas. Ahora yo trabajo en la universidad, es un departamento de español, los profesores, las asistentas, todos trabajan en español, entonces es como que me ayuda a estar cómoda. Pero si te sales de eso, pues los hospitales, la policía siempre ponen a alguien que te traduzca y lo hacen de manera gratuita. Y, por ejemplo, en el tema de inmigración, impuestos, consultoría, incluso tienen consultoría de abogados gratuita y lo tienen en español. Ah, sí, wow. O sea, si yo, por ejemplo, voy a renovar mi visado, me atienden en español si pido cita previa. O si tengo algún problema legal o lo que sea, me ponen a un traductor en español gratuito. O sea que Wow, qué increíble. O sea, que el español está bastante presente en Corea, no tenía ni idea. por lo menos a nivel oficial se preocupan de que la información llegue en todos los idiomas. Ahora con el tema del COVID, constantemente en la página oficial de inmigración, en Facebook, en otras redes sociales, ponían la información en muchísimos idiomas Muchos para que los idiomas, claro. extranjeros... Qué bueno, porque hay una gran comunidad de expats, ¿no? Eso te iba a preguntar ahora. ¿Tú te mueves más con expatriados o has conseguido hacer amigos locales? ¿Cómo es la relación entre los locales y los extranjeros? Bueno, yo diría que está la mayoría de coreanos, no quiero generalizar, pero una gran mayoría se acerca al extranjero para practicar el inglés. Aunque yo no soy nativa inglés, del inglés, ¿no? Pero tienen ese chip de que si eres extranjero, pues hablas inglés. Y muchas veces se acercan para practicar un idioma que no es el tuyo, pero bueno. Hmm. Eh, y luego están pues muchos extranjeros que sí se acercan a coreanos para practicar el coreano y eso pues es así también. En mi caso en concreto, yo sí me muevo más con extranjeros aquí en Corea, tanto españoles como hispanohablantes en general, como de otros países de Europa, Estados Unidos. Pero sí también tengo un grupo de amigos importante que son coreanos que hablan inglés. Ajá, buenísimo. Por ejemplo, nos dices que has cambiado de trabajo, ¿no? Ahora estás en un puesto como más estable en la universidad. ¿Cómo fue el cambiar de trabajo ya una vez allí? Porque me imagino que las visas están un poco atadas a la empresa que te contrata, ¿no? Sí, para ser profesor de universidad hay un visado concreto que no es el mismo que para trabajar como profesor de lenguas extranjeras en general, sino que tienes que cumplir unos requisitos más elevados. En este caso, tienes que tener 4 años de experiencia demostrable y al menos tener un título de nivel máster oficial para entrar a la universidad. Pero en la mayoría de universidades no te piden ser doctor, no te piden un doctorado todavía. Ujú. De hecho, en la mayoría de casos no quieren a doctores extranjeros porque entonces hay una normativa coreana que a los 4 años, si eres doctor y llevas 4 años trabajando en la misma universidad, automáticamente tienes los mismos derechos que un profesor coreano. Entonces eso tampoco les interesa porque no te pueden echar tan fácilmente, tu Claro. salario, tu sueldo va a ser mucho más alto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que suelen hacer es no contratar gente que tenga un doctorado pero que tenga experiencia o a los 4 años te echan a la calle. Te echan, claro. Y a nivel de calidad de vida, ahora que hablabas un poco de los sueldos y de lo que te ofrecían en la academia cuando llegaste, ¿cómo es el nivel de vida allí? ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto se cobra normalmente? Hablamos de alguien extranjero que va allí a trabajar. Bueno, pues yo diría que es similar al estilo de vida que puedes tener en Barcelona, por ejemplo. Ujú. Es muy similar. Si quieres alquilar un apartamento pequeñito de 2 habitaciones, pues no baja de 1.000 euros al cambio, más o menos.
Sí que es verdad que aquí el tema del alojamiento es muy diferente en general a España porque tienen un sistema de depósitos o de, bueno, depósitos, fianzas. Fianza, sí. Entonces, cuanta más fianza pagas, menos alquiler pagas. ¿Ah, Y sí? la fianza, sí, la fianza te la devuelven al final del contrato, que es normalmente 2 años. Entonces, por ejemplo, O sea, es como un banco, sí, ¿no? Si tú tienes ahorros y pones mucho, pagas poco de alquiler. Ah, qué fuerte. claro, eso iba muy bien hace 30 años cuando el país acababa de salir de una guerra y entonces necesitaban gente que pudiera invertir y que pudieran mover el dinero. Ahora esto se está convirtiendo en un problema porque la gente que construyó un edificio hace 20 años ahora puede construir 4 más. Mm, Claro, en ese momento fue muy bien para que la economía mejorara, ahora se está convirtiendo en un problema social bastante importante porque si tú no puedes ahorrar dinero, ¿cómo pagas una fianza? claro. Si no pagas una fianza tienes que pagar una burrada en, en alquiler y entonces es como un ciclo, ¿no? Ujú. Pero básicamente, por ejemplo, la fianza la más pequeña es unos 10.000 euros por una habitación, un estudio, De y entonces fianza. de fianza. Wow. Sí, eso es lo más pequeño, por una habitación de un estudio que es un ambiente, unos 25 metros cuadrados, y pagas alrededor de unos 500 euros de alquiler. Ok. O sea, es Si como más, paga, claro, es un sistema totalmente diferente. Fíjate, nunca había escuchado hablar de este sistema en ningún otro país. Y entonces, claro, la gente que llega, por ejemplo, y no tienes 10.000 euros de ahorros, entonces tienes que pagar a lo mejor 2.000 de apartamento, que al fin y al cabo eh, termina siendo peor. claro, bueno, si tú no puedes pagar esos 10.000, pues a lo mejor en vez de pagar 500 por una habitación, tienes que pagar casi 1.000. Entonces, es difícil salir de ese bucle. Lo que hace la mayoría de extranjeros es que comparte piso Ujú, claro, para poder ahorrar. Entonces, si un claro. piso de 3 habitaciones es 1.500, pues cada uno paga 500 y luego poco a poco vas haciendo hasta que puedes ahorrar los 10.000 o lo que sea. Pero sí que es verdad que aquí los sueldos son bastante más altos, entonces ahorrar no es tan complicado. Ok. Y la mayoría de extranjeros que trabajan en Seúl, en este caso, me imagino, bueno, en empresas internacionales o de profesores o tal, ¿cuánto más o menos puedes decir que es un sueldo medio, digamos? Yo creo que entre los 2.000 y 2.500, sí, 2.500 debe ser la media. Ujú, ok. Eh, la mayoría de mis amigos que trabajan en colegios internacionales están ganando una media de 3.000 en colegios internacionales. Ujú, Luego empresas privadas, pues es unos 2.500 más o menos, sí, ok. la ¿Y media. la cesta de la compra, por ejemplo, dirías que es económico el supermercado y todas estas cosas o el transporte? El transporte es de hecho más barato que en algunas ciudades de España, es como 1 euro por viaje. Ujú, Y si te vas más lejos, ¿no? Si vas aumentando kilómetros, pues a lo mejor 1,05 €, 1,10 €, pero realmente es más o menos como en Madrid o Barcelona. El tema de la cesta sí que es más caro, sobre todo carne, verduras, lácteos es algo que casi no se toca aquí porque casi no consumen, entonces claro, es carísimo. es caro, claro. Ujú. Pero también depende un poco hay que entender que aquí el concepto es mucho comer fuera, Se come hacer fuera la, muy a menudo. sí, hacer la comida principal del día, el almuerzo, se hace fuera, la mayoría de gente lo hace fuera. Ujú. Pero es que comer fuera no es tan caro, o sea, a lo mejor por 6 euros al cambio comes y bien. La mayoría de gente come fuera, pero luego la cena la hace en casa. Entonces, claro, para la Claro. cena pues no hace falta que cocines tanto, ¿no? Ujú. Pero sí que si por ejemplo quieres llevar una alimentación un poco sana o vegana, pues ya se te disparan los Es precios. mucho más caro, claro. Ujú, Mm. entiendo. ¿Y qué dirías tú que es lo peor de vivir en Corea? Yo creo que lo peor es con el objetivo con el que vengas, porque lo que veo es que muchas
sobre todo últimamente que se ha puesto muy de moda con la música, ¿no? Las series de televisión, el K-pop, que para la gente joven es súper popular ahora. Veo que vienen muchas chicas de España o países latinos o, bueno, de cualquier país en general. Vienen con una idea muy preconcebida de lo que es Corea y luego se dan de bruces con la realidad, pero drásticamente. Entonces yo creo que lo peor es si vienes con una idea preconcebida de lo que te vas a encontrar, porque va a ser totalmente distinto probablemente. Porque, ¿qué crees que es lo que va buscando la gente cuando llega a Corea? El, vienen buscando lo que ven en la televisión, que es calles súper limpias, todo súper cookie, súper bonito, un ambiente laboral de esto que tienen que ir a beber y cenar después de trabajar, pero que es como todos se lo pasan súper bien cuando todos en realidad están ahí obligados y nadie quiere estar ahí. Van buscando al supernovio coreano guapo de 1,90 cuando todos aquí la mayoría son bajitos. Claro. Y además es que la mayoría de coreanos no están acostumbrados a relacionarse con extranjeros. Solo el 5% de la población es extranjera y es de hace de 10 años para acá. O sea, la mayoría de coreanos no saben lo que es interactuar con un extranjero. De hecho, se encuentran muy incómodos. Entonces, estas, Ujú. sobre todo chicas, por lo que ven por la televisión, vienen con la idea de que van a conocer a su novio coreano perfecto que ven en la tele. Y es que los coreanos distan mucho de, porque para empezar no conciben a la mujer extranjera muchas veces como una mujer, sino es como más un fetiche. Ujú. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la sociedad coreana? O sea, ¿cómo les ves tú? No sé, cuéntanos un poco eso, como, porque yo lo tengo asociado un poco parecido a Japón, pero no sé si son tan cerrados y cuadriculados como en Japón. Pues de hecho no son tan cerrados como los japoneses. Muchas veces los llaman los latinos de Asia, ¿Ah, porque sí? realmente sí, son mucho de quedar con amigos, para beber, y no solo para beber, para hacer un picnic en frente del río, o sea, hacen muchas actividades juntos y no creo que sean especialmente solitarios ni cerrados, no, no, no. Lo que Ujú. sí que son más cerrados con el extranjero, pero porque no han tenido todavía un contacto. Yo creo que Trato, esto claro. en unos años irá cambiando, pero en general son muy abiertos. Sí, yo creo que sí. Ujú. O sea, no hay muchas parejas mixtas, digamos, todavía de momento, entre coreanos y extranjeros. No, todavía no. Entre la gente joven sí que va cambiando la cosa. Sí, hay cada vez más parejas internacionales, pero gente joven, de menos de 30 años. Ujú. En el caso de gente mayor, una pareja mixta siempre es señores mayores del campo que tienen granjas o cosas así y que, bueno, por circunstancias físicas no tienen mucho contacto con mujeres porque viven en zonas muy aisladas, ¿no? Entonces lo que hacen es que se acaban casando con chicas vietnamitas o filipinas o camboyanas, que son mucho más Ujú. jóvenes y ellas van buscando pues la oportunidad de vivir en un país mejor, con mejores condiciones. Y esto sí que Ajá. se da mucho en las zonas rurales, encontrarte pues parejas mixtas, pero él con 50 años y ella con 25. Ujú. Y asiáticos. Sí, Ujú. Perfecto. sí, sí. ¿Y qué dirías tú que es como lo más raro o curioso que te ha pasado en Corea desde que estás allí? ¿Tienes alguna anécdota así que siempre cuentas? Pues, pues déjame No te pensar. preocupes, si no se te ocurre no pasa Pero, nada, pasamos a otra pregunta y ya está. Te puedo hacer, por ejemplo, o te la hago de otra manera, ¿no? En plan, ¿qué dirías tú que es lo que te sigue sorprendiendo a día de hoy de Corea? bueno, me sigue sorprendiendo que siempre, o sea, que yo siempre me vea como una extranjera. O sea, no soy capaz de meter la cabeza en la cultura. Y ya no es un tema del idioma,
cualquier persona de otro país que vive aquí y habla perfecto coreano y lleva 10 años aquí, y lo que sea, a cualquier extranjero le preguntas y siempre te va a decir que no se siente de aquí. O sea, es difícil realmente Integrarse, ¿no? conectar. Sí, Ujú. conectar es difícil. Sí, sí. ¿Y hay alguna tradición o habitud? Perdona, te lo iba a decir en italiano, te lo voy a hacer otra vez. ¿Hay algo de las costumbres coreanas que has adoptado y has hecho tuya y ahora mismo ya está en tus rutinas? Pues sí, sobre todo la alimentación, ¿Mm? porque, eh, bueno, aparte de lo que no consumo ya, porque es difícil conseguirlo, es el comer arroz todos los días, que eso es algo que jamás en la vida hubiera pensado. Eh, y sí, por ejemplo, de comer mucho más temprano, comer a las 11:30, a las 12 y cenar a las 6 de la tarde, ¿no? El horario, pues esto ya lo he cambiado. Y beber mucho más, bebo Sí, mucho más desde que estoy o sea, se bebe bastante en Corea, ¿no? Por lo que me estás mucho, diciendo todo el rato. sí, sí. Aquí tienen, es que tienen, además tienen como rituales para beber, que no es un ritual rollo religioso raro, sino que la gente joven se inventa muchas canciones y muchas como chorraditas bailando para beber o te animan a beber cantando o cosas así y es como, bueno, pues es una forma de socializar. Claro. Ok. ¿Y qué me dirías que es para ti lo mejor de vivir en Corea? Para mí, en mi caso concreto, es las posibilidades que se me han abierto. Cosas que yo en la vida hubiera podido hacer en España, ni trabajando mucho, ni teniendo los mejores contactos. Sobre todo, pues eso, laboralmente siento que he avanzado 10 años en mi carrera, solo por el hecho de salir de tu zona de confort y mudarte a otro país totalmente diferente que no tiene personas tan cualificadas en este ámbito de la enseñanza y entonces pues eso me ha permitido pues avanzar. Yo a día de hoy pues estaría todavía pues es una academia de Barcelona cobrando en negro, ¿no? Entonces esto Ujú. me ha mejorado mucho y también la posibilidad de hacer, por ejemplo, participar en un evento cultural con la Embajada de España, ¿no? No sé, bueno, yo no soy muy, yo soy un poco republicana, pero conocer al rey de España, no sé, este tipo de cosas, cuando hacen eventos, eh, pues la comunidad de españoles pues hace piña un poco, ¿no? Ajá, Y entiendo. te da la opción de hacer cosas que nunca hubieras podido hacer en España, como eso, participar en un evento cultural con la Embajada de España, con el embajador, con el cónsul, que Ujú. son gente que para mí es de un estrato superior, ¿no? Y de repente te ves ahí, pues, hablando eh, formando parte del proyecto y esto, pues, yo que, ¿me entiendes, no? Claro, que Que nadie te te lo sale de las hubiera cosas. dicho cuando estabas empezando aquel máster en España que ibas a terminar así, ¿no? O sea, es un país que te da Exacto. oportunidades de crecer. Ujú. Sí, 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 y sobre todo, pues sí, muchas oportunidades. O sea, si eres una persona que te espabilas un poco, pues he hecho mil cosas. Le he puesto voz a dibujos animados ¿Ah, sí? hechos en Corea, pero con la voz en español para el mercado latino, hispanohablante, ¿no? Qué bueno. Eh, co- sí, corrección de libros, pues esto, eventos culturales, todos, ¿no? Mil y unos, desde cine, música, teatro, este tipo de cosas que en España pues no llegas, ¿no? No puedes hacer todo, no te puedes meter en todas las cosas porque hay muchos especialistas, pues aquí no hay nadie, pues te llaman a ti, haces lo que Claro, buenamente puedas y sí, qué bueno. sí, es curioso. Y sí, claro. ¿Y tú crees que a ti personalmente el hecho de haber vivido en varios países, como fue en Perú y en Inglaterra y ahora en Corea, te ha cambiado la manera en que ves el mundo? ¿Te ha cambiado como persona vivir fuera? Totalmente. Es que es imposible que no te cambie, ¿no? Si no te cambia es que algo va mal, yo creo. Además son culturas totalmente diferentes, ¿no? Eh, y es que te tienen que aportar cosas. También te sirve para valorar mucho lo que a lo mejor dejaste atrás y en ese momento no valorabas,
pero ahora en Ujú. comparación pues lo recuerdas más, ¿no? Sí, me ha cambiado mucho y pues eso, encontrarte en muchas situaciones que no son habituales, que te tienes que enfrentar sí o sí, porque si no, no sobrevives, No queda otra, pues claro. te tienes que poner en modo guerrera y venga, para adelante. Y este para adelante pues te hace ser más fuerte, aprender más cosas y pues yo creo que es el mejor, ¿no? Porque si Ujú. no, para eso me quedo en mi casa. Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que está en ese punto, que quiere emigrar, pero no lo sabe, no está convencido, le da un poco de miedo? ¿Qué le recomendarías? Bueno, pues esto es una conversación que yo tengo con muchas amigas mías habitualmente. Así Yo que también, por eso hago esta pregunta siempre, porque es algo que se da a menudo, ¿no? yo creo que evidentemente depende un poco del contexto familiar, ¿no? Hay personas que pues que no pueden por ciertos problemas familiares o que sienten que no tienen el respaldo, ¿no? Yo creo que lanzarte lo único que te puede causar es que luego tengas que volver al sitio de donde volvías, Ujú. poco más, porque si pierdes dinero, bueno, pues el dinero es dinero, ¿no? Pero lo que has aprendido en el proceso, eso no te lo quita nadie. Y como mucho vas a tener que volver a casa de la mamá o a casa de la abuela, ¿no? Diciendo, rescátame porque he metido la pata, pero igual vas a aprender tú como persona. Claro, Yo creo que lo que tienes que hacer es saber para qué vas un poco, dejarte de prejuicios y no idealizar nada antes de llegar a un sitio. ujú, Y si tienes algo que quieres hacer concreto, fórmate un poco antes de llegar al sitio, porque no es tan fácil que te den visados en cualquier parte. Entonces, si tú quieres dedicarte a algo, pues fórmate, porque probablemente en Asia no vas a conseguir un visado, si en el caso de Asia, no vas a conseguir un visado si no vas con algo ya en mano. claro. Pero aparte del tema visados, hay muchas Ujú. formas de vivir en un país extranjero, estudiando también, Y tú intercambios. dirías, en el caso de Corea, tú, por ejemplo, dirías que, imagínate que alguien dice, ah, pues yo es que me atrae mucho la cultura coreana, quiero irme ahí, pero bueno, no tengo todavía ningún enganche de un trabajo. ¿Qué le dirías o qué recomendarías a alguien que se quiere ir para allá sin trabajo? ¿Es un sitio en el que vas a poder conseguir algo fácilmente estando en el país o prácticamente imposible? Si vas sin trabajo, te recomendaría que estudies algo del idioma, porque si sabes un mínimo, sí que podrás conseguir un trabajillo de, pues, de camarera o sí, algún trabajo podrás conseguir. Pero aquí en general son bastante cuidadosos con el tema del visado. La mano de obra barata en general la tienen ya en Asia, en países del sudeste asiático. Claro. Entonces, si te vienes a trabajar de camarera, probablemente haya otras 20 personas de otro país asiático que ya lo vayan a hacer y que sepan más el idioma que tú, probablemente. Entonces, si te gusta mucho la cultura coreana y no tienes visa, pues vente, estudia o estudia en tu país mucho el idioma e intenta aportar un valor añadido que aquí no tengan. Claro. Hay muchas empresas coreanas que se están intentando abrir al mercado internacional, buscan siempre tener una persona de otro país en el grupo para que les dé una visión diferente, ¿no? Para estudios de mercado, etcétera. Entonces, intenta buscar qué valor puedes añadir, donde te puedas meter, pero sí recomendaría que estudiaran el idioma, porque si no va a ser complicado, ¿eh? ¿Y dirías que es un país más abierto o más fácil para alguien que se muda siendo joven? O, por ejemplo, para familias, para profesionales más adultos. Es una buena pregunta. Yo diría que hay muchas ayudas en forma de becas, muchas todavía, para los estudiantes internacionales. Es Ujú. relativamente fácil conseguir becas para estudiar el coreano o, por ejemplo, másters. Tengo varias amigas que están haciendo el doctorado aquí gratis. Encima, además, el gobierno ¿Así? les paga no mucho, pero les paga lo suficiente para pagarse un alquiler, comer, etcétera, y están estudiando gratis un doctorado. Entonces, creo que es bastante fácil, relativamente, claro, pero sí, más fácil que Ujú. otros países.
pero para las familias yo creo que es un poco más complicado. Si no trabajas previamente en una empresa internacional, creo que va a ser complicado. Ujú. O que seas freelance o algo así, pero Ya. más complicado. Ujú. Mm. ¿Y dónde te ves tú en 10 años o de viejita? En 10 años no lo sé, pero espero que no sea en Corea. ¿Te quieres ir de Corea? Sí, porque tal y como te he dicho, que te abre muchas oportunidades, también tienes un techo. O sea, hay Entonces, un punto en el que ya no puedes avanzar más, digamos, ¿no? exacto, yo siento que Corea es mi trampolín a nivel profesional, pero yo estoy estudiando el doctorado ahora y sé que cuando acabe el doctorado probablemente mi universidad me diga puertas que no Claro. te queremos pagar $5.000 al mes, ¿sabes? Ujú. Entonces, probablemente tenga que ir a otro país y yo con gusto, porque bien, pero cuando sea viejita me veo enfrente de la playa de Barcelona, si puede ser, O sea, ¿te con mi imaginas jubilación. volviendo a España? Sí, pero una vez que me Pero muy de jubile o cuando mayor. ya. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y No, qué otros porque. países tienes ahora en la mesa pensando después de Corea? Bueno, pues estoy solicitando una beca en forma de trabajo en Australia, pero no sé Mm, si tendré suerte porque es muy competitivo. Eh, es un poco complicado porque si no me dan esa beca probablemente vaya para Latinoamérica durante un par de años para viajar, un poco de break en mi vida ujú. y Sí, luego con el doctorado en la mano ya veremos. Pero sí, mi opción número uno sería ahora Australia, pero creo que va a ser complicado. porque la idea de Japón ya se te ha ido de la cabeza. Sí, yo con ese chico rompí hace ya casi No, los 3 años pero que llevo aquí. claro, pero digo, como estás cerca, digo, a lo mejor sigue siendo un país que te atrae como para ir a probar suerte. Pues la verdad es que no ¿No? tanto, no, no. He viajado mucho porque está muy cerca, ¿no? Entonces, antes del Ujú. corona, pues fui muchas veces a Japón y la verdad es que es un país para mí que muy bonito como un lugar turístico, pero sí que si los coreanos a veces ya son complicados, los japoneses que son más cerrados todavía y están en una isla, Claro, pues se hace más difícil. entonces de momento, Genial. Oye, pues muchas gracias, Débora, por este ratito. Me ha gustado mucho saber tu opinión de Corea y que nos cuentes un poquito. Te quería preguntar ahora dónde te pueden encontrar los oyentes por si quieren seguirte un poco por Instagram. sí, pues tengo dos cuentas de Instagram. Una es para mi trabajo, que se llama L Corea con K, y la otra, que es la que suelo utilizar pues para mi vida personal, es Pink Debbie con K también. Pink de rosa, Debbie, mi abreviatura. Ok. En la cuenta de los idiomas siempre vas poniendo también como curiosidades coreanas, ¿verdad? Sí, estas publicaciones, curiosamente, es como un proyecto que tengo con los estudiantes. Entonces, ellos eligen un tema, lo explican en español, yo les corrijo el tema de la gramática y tal, entonces eso es una nota dentro del curso, pero lo Ah, publican ellos. no sabía. Qué guay. Sí, sí, eligen ellos Pues el tema y qué bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo y espero que te vaya bien todo con tu futuro profesional y a ver si te dan esa beca en Australia, que yo te lo digo de primera mano, es uno de los países más chulos para vivir. Está en mi top list totalmente. Así que nada, nos despedimos ya y nos despedimos de los que nos estén escuchando, dándoles las gracias por una semana más estar con nosotros. Os recordamos que os podéis suscribir a todos los canales de podcast y también ponemos el vídeo en YouTube por si os apetece más el formato vídeo. Y nada, volvemos cada semana con una nueva entrevista, con una nueva historia migrante para hacernos viajar un poquito y imaginarnos cómo sería nuestra vida en otro país. Nada, Débora, un saludo y hasta la semana que viene. muchas gracias, chao.